Mi nombre es Sofía Chan, tengo 29 años, y hasta hace poco trabajaba como simple asistente administrativa en una pequeña empresa, o al menos eso es lo que mi esposo Richard y su familia creían. La verdad es que soy la heredera del imperio bancario Chan International, con activos que superan los 50.000 millones de dólares. Pero cuando conocí a Richard hace 2 años, decidí mantener mi identidad en secreto. ¿Por qué? Porque estaba cansada de que los hombres solo se interesaran en mi dinero. Quería que alguien me amara por quien soy, no por mi cuenta bancaria. Richard parecía diferente. Era amable, trabajador y me trataba como a una igual. Nos casamos después de 1 año de noviazgo, y aunque sus padres, los Morrison, nunca me aceptaron completamente, pensé que con el tiempo las cosas mejorarían. Qué equivocada estaba. Todo explotó durante la cena mensual familiar en la mansión Morrison. Elizabeth, mi suegra, había estado especialmente irritable desde que la empresa familiar, Morrison Developments, comenzó a tener problemas financieros. ¿Sabes cuánto cuesta mantener esta mansión?, espetó Elizabeth mientras cortaba su filete. Por supuesto que no. Alguien que compra ropa en tiendas departamentales no podría entenderlo. Mantuve mi compostura, como siempre. La ropa cara no hace a la persona, Elizabeth. Es señora Morrison para ti, golpeó la mesa con su copa de vino. Y no te atrevas a darme lecciones en mi propia casa. Richard se removió incómodo a mi lado pero, como siempre, guardó silencio. Lo siento, señora Morrison, respondí suavemente. ¿Lo sientes?, se burló. Lo único que sientes es no haber atrapado a un heredero más rico. ¿Crees que no sé por qué te casaste con Richard? Una simple asistente administrativa. Por favor. Mamá, Richard finalmente intervino, pero débilmente. Sofía y yo nos amamos. Amor, interrumpió Harold, mi suegro, bajando su periódico. El amor no paga las cuentas, hijo. Y hablando de cuentas. Se volvió hacia mí con una mirada calculadora. Ya que eres parte de la familia, supongo que no tendrás problema en firmar como aval para el nuevo préstamo de la empresa. Disculpe, parpadeé sorprendida. Es solo una formalidad, continuó Harold. Necesitamos refinanciar algunos préstamos y el banco está pidiendo más avales. Como esposa de Richard, es tu deber ayudar a la familia. Ah, así que por eso habían organizado esta cena. Todo tenía sentido ahora. Lo siento, pero no puedo hacer eso, respondí firmemente. ¿No puedes o no quieres? Elizabeth entrecerró los ojos. Ambos. No firmaré como aval de préstamos que no puedo revisar adecuadamente. ¡Ja! Elizabeth se levantó, su rostro rojo de ira. Lo sabía. Eres una aprovechada. Te casaste con mi hijo esperando vivir de nuestro dinero, pero no quieres arriesgar nada por la familia. Elizabeth, intenté razonar, los negocios y la familia deberían mantenerse separados. Fuera, gritó. Fuera de mi mansión. Si no puedes ayudar a la familia en tiempos difíciles, no mereces ser parte de ella. Me volví hacia Richard, esperando que finalmente me defendiera. Él miró su plato. Tal vez deberías irte, Sofía. Hablaremos en casa. Algo se rompió dentro de mí. Me levanté lentamente, dignamente. Muy bien. Me iré. Pero antes, deberían saber que mañana tienen una reunión importante en Chan International Bank. ¿Cómo sabes eso? Harold frunció el ceño. Porque soy yo quien la programó, sonreí suavemente. Y le sugiero que no lleguen tarde. A la señorita Chan no le gusta esperar. ¿Conoces a la heredera Chan? Elizabeth se burló. Por favor. Nadie la ha visto en público en años. Es prácticamente un mito en el mundo financiero. Oh, la conocerán mañana, recogí mi bolso. Y por cierto, Richard. Mi esposo finalmente levantó la mirada. Tal vez deberías revisar quién es realmente la dueña de tu adorada mansión familiar. Con eso, salí del comedor, dejándolos confundidos y preocupados. En el camino hacia la puerta, recibí un mensaje de mi asistente. Todo listo para mañana, señorita Chan. Los documentos de la auditoría están preparados. Sonreí mientras subía a mi modesto Honda Civic. La verdadera diversión apenas comenzaba. La mañana siguiente llegué temprano a la sede principal de Chan International Bank. Me cambié en mi oficina del último piso, reemplazando mi ropa de tienda departamental por un traje Chanel hecho a medida. Mi asistente, Marie, me esperaba con los informes de la auditoría.
Los Morrison llegaron temprano, sonrió. La señora Morrison ya ha preguntado 3 veces por la señorita Chan. Y Richard llegó separado de sus padres. Parece perturbado. Me miré en el espejo, ajustando mi collar de perlas, un regalo de mi difunta madre. Debe estarlo. Anoche revisó los registros de propiedad de su mansión. Descubrió que Chan International la compró hace 5 años. Y que han estado pagando renta a una de nuestras subsidiarias todo este tiempo. Asentí. Aunque dudo que haya conectado los puntos todavía. A las 9 en punto, entré en la sala de juntas. Los Morrison estaban sentados de un lado de la mesa, Harold revisando nerviosamente unos papeles, Elizabeth alisando repetidamente su falda de diseñador, y Richard mirando por la ventana con expresión perdida. «Buenos días», dije suavemente. Elizabeth levantó la mirada y casi se cae de su silla. Harold dejó caer sus documentos. Richard se giró tan rápido que casi pierde el equilibrio. «Sofía», Elizabeth balbuceó. ¿Qué haces aquí?» «Dirigiendo una reunión», respondí, sentándome a la cabeza de la mesa. «Marie, ¿podrías distribuir los informes?» «Esto es ridículo». Elizabeth se puso de pie. «Exijo hablar con la señorita Chan». «Está hablando con ella», dije calmadamente. «Sofía Chan, CEO y accionista mayoritaria de Chan International Bank. Un placer conocerlos, formalmente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Harold parecía haber envejecido 10 años en un minuto. Richard se había puesto pálido como un fantasma. No es posible», Elizabeth susurró. «Eres una asistente administrativa». «Una cubierta conveniente», expliqué. Me permitió conocer a Richard sin que mi apellido interfiriera. Aunque debo admitir, los resultados fueron reveladores. Abrí el informe frente a mí. «Ahora, hablemos de Morrison Developments. Según nuestra auditoría, han estado falseando informes financieros durante los últimos 3 años». «Eso es una mentira», Harold golpeó la mesa. «Lo es», levanté una ceja. «¿Los préstamos fantasma a empresas offshore? ¿Las facturas infladas? ¿Los empleados inexistentes en nómina?» Con cada acusación, Harold se hundía más en su silla. «También descubrimos algo interesante sobre la mansión familiar», continué. «¿Sabían que técnicamente han estado viviendo en una propiedad del banco durante los últimos 5 años?» Elizabeth se llevó una mano al pecho. Pero compramos esa mansión hace 30 años. Y la perdieron en una transacción secreta cuando su empresa comenzó a tener problemas. Mi banco la compró a través de una subsidiaria. Hemos sido bastante generosos con la renta, ¿no creen?» «Sofía», Richard habló por primera vez, su voz ronca. «¿Por qué?» «¿Por qué qué, Richard? ¿Por qué mantuve mi identidad en secreto? ¿O por qué permití que tu familia me tratara como basura durante 2 años?» Yo no sabía». No sabías. Y ese es precisamente el problema. No necesitabas saber que era rica para defenderme. No necesitabas saber que era poderosa para tratar a tu esposa con respeto». Me volví hacia Harold. «Tienen 2 opciones. Primera, cooperan completamente con nuestra investigación, devuelven cada centavo malversado, y aceptan un plan de reestructuración supervisado por el banco. Y la segunda opción», susurró Elizabeth. «Presentamos nuestros hallazgos a las autoridades. Fraude bancario, evasión fiscal, malversación de fondos. ¿Cuántos años creen que son eso?» Elizabeth comenzó a llorar. Harold parecía derrotado. Pero fue Richard quien me sorprendió. Se levantó lentamente, sacó unos papeles de su maletín y los colocó frente a mí. «¿Qué es esto?», pregunté. «Evidencia adicional», su voz temblaba. «He estado recopilando pruebas del fraude de mi padre durante el último año. Quería hacer lo correcto, pero tenía miedo». «Richard», Harold se puso de pie. «Eres mi hijo». «Y ella es mi esposa», respondió Richard, mirándome por primera vez con determinación. «La mujer que amo y a quien he fallado miserablemente». Justo entonces, las puertas de la sala se abrieron y entraron 2 agentes del FBI. Las siguientes horas fueron un torbellino de declaraciones, acusaciones y revelaciones. Los agentes del FBI habían estado investigando a Morrison Developments durante meses, y la evidencia proporcionada por Richard resultó ser la pieza final que necesitaban. «¿Por qué no me dijiste?»,
Pregunté a Richard cuando finalmente quedamos solos en mi oficina. Sobre la investigación, se pasó una mano por el cabello. Al principio, estaba en negación. Luego, cuando encontré pruebas irrefutables, me sentí atrapado entre mi deber como hijo y mi moral. No me refiero a eso, dije suavemente. ¿Por qué no me defendiste anoche? Se hundió en una silla, luciendo completamente derrotado. Porque soy un cobarde. Toda mi vida he vivido bajo la sombra de mis padres, siguiendo sus reglas, buscando su aprobación. Incluso cuando sabía que estaban equivocados, incluso cuando lastimaban a la persona que amo. ¿Me amas?, interrumpí. ¿O amas la idea de mí, la simple asistente administrativa que no amenazaba tu zona de confort? Te amo a ti, su voz se quebró. La mujer brillante y compasiva que vi más allá de mi apellido, que me dio una oportunidad a pesar de mi familia disfuncional. La mujer que ahora resulta ser más poderosa de lo que imaginé, pero que eligió vivir humildemente para encontrar amor verdadero. Se levantó y caminó hacia la ventana. Entenderé si quieres el divorcio. No te merezco, Sofía. Antes de que pudiera responder, Marie entró con noticias urgentes. Los Morrison han aceptado cooperar completamente. Harold está confesando todo. Pero hay algo más. Me entregó una carpeta. Dentro había documentos que mostraban transferencias millonarias a una cuenta en las Islas Caimán. Elizabeth ha estado desviando fondos por su cuenta, expliqué. Sin que Harold lo supiera. No puede ser, Richard tomó los documentos. Mamá siempre fue la que insistía en la importancia de la reputación familiar. A veces las personas que más predican son las que tienen más que ocultar, observé. Los días siguientes fueron intensos. Harold y Elizabeth fueron arrestados. La noticia sacudió al mundo empresarial. Heredera Chan descubre fraude millonario mientras trabajaba encubierta. Morrison Developments fue reestructurada bajo la supervisión del banco. Nombré a Richard como director del Comité de Ética y Cumplimiento. Su experiencia personal lo hacía perfecto para el papel. Un mes después, organizamos una cena en nuestro nuevo apartamento. Richard había insistido en mudarse de la mansión. Necesitamos un nuevo comienzo, dijo. ¿Sabes qué es lo irónico?, comentó mientras cocinábamos juntos. Mis padres siempre quisieron que me casara con alguien de dinero. Y cuando lo hice, sin saberlo, me trataron como si hubiera cometido el peor error. La vida tiene un extraño sentido del humor, sonreí, probando la salsa. Sofía se detuvo y tomó mis manos. Sé que tengo mucho que compensar. Mi cobardía, mi silencio. Pero si me das una oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que puedo ser el hombre que mereces. Ya has empezado, respondí. El Richard que conocí nunca se habría enfrentado a sus padres, ni siquiera por la justicia. Tú me hiciste más fuerte, susurró. Incluso antes de saber quién eras realmente. 6 meses después, Harold y Elizabeth fueron sentenciados a 15 años de prisión. Elizabeth intentó negociar un trato delatando a otros ejecutivos corruptos, pero era demasiado tarde. Morrison Developments, bajo nueva administración y con políticas estrictas de transparencia, comenzó a recuperarse. Richard se convirtió en un defensor respetado de la ética empresarial, dando conferencias sobre su experiencia personal. En cuanto a mí, finalmente pude ser completamente yo misma. La prensa adoraba la historia de la heredera que trabajó como asistente para encontrar amor verdadero. Aunque la verdad era más complicada y dolorosa que eso. Mi madre solía decir, el dinero no compra la felicidad, pero la falta de dinero puede destruirla. Yo aprendí que ni el dinero ni su ausencia definen el carácter de una persona. Son nuestras acciones, especialmente en los momentos difíciles, las que revelan quiénes somos realmente. Richard y yo renovamos nuestros votos en una ceremonia íntima. Esta vez, no había secretos entre nosotros. No más máscaras, no más pretensiones. ¿Y esa mansión que tanto significaba para los Morrison? La convertimos en un centro de capacitación para jóvenes empresarios, enfocado en ética empresarial y responsabilidad social. Como digo en cada clase inaugural, el verdadero éxito no se mide por el dinero en tu cuenta bancaria, sino por la integridad en tus acciones. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.